¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Quiero explicar rápidamente lo que hace a el efecto de la política fiscal, en este caso la política fiscal expansiva, que las variables en sí tuvimos que haber dado en lo que es macroeconomía, incluso un poco de geografía económica. Ahora analizar un poco los efectos, ¿verdad? Ciertamente, recordando, este es el eje de la abscisa, que le llamamos producción nacional, el QN, simbolizado aquí, y el eje de la ordenada, que es la inflación, ¿verdad? El punto cero. Esta es nuestra curva de oferta agregada, esta es nuestra curva de demanda agregada. Aquí nosotros podemos fijarnos un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha en forma positiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el gobierno efectivamente aplicó una política fiscal expansiva dado a circunstancias o razones como la que está pasando hoy día con la economía. Son situaciones adversas, ¿verdad? Ya sean pandemias o epidemias, una crisis política, una crisis institucional, pudo haber sido una catástrofe en las industrias, una sequía fuerte que afecta al campo. Entonces el gobierno lo que hace es utilizar a veces sus reservas o a veces con préstamos externos, pero empezar a subsidiar, invertir y movilizar capitales en la economía. Fíjense, la curva de demanda aumenta en forma positiva, o sea, la tendencia hará que el consumo aumente de vuelta o se revitalice, ¿verdad? Yo recuerdo los efectos de la política fiscal expansiva en los Estados Unidos tras la crisis de 1929 en Wall Street. Específicamente Keynes, John Maynard Keynes, recomendaba al gobierno de los Estados Unidos utilizar mayores recursos, el oro, el plata que tenían en sus arcas, para incrementar la cantidad de construcciones, obras públicas, todo lo que era infraestructura, y construyeron muchísimo al punto de que la economía americana se revitaliza 10 años después de esa crisis. Después de 1940 ya había una fuerza interesante dentro de lo que era la política económica americana, ¿verdad? Pero la mano del Estado se vio justamente aplicando esta situación ante la crisis de bolsa de valores que hubo en ese entonces. En resumen, el aumento del gasto público, tanto de inversión pública y los gastos corrientes me refiero a los sueldos, ¿verdad? O sea, más salarios, más funcionarios, más colaboradores, en este caso públicos. Esta inyección económica por esa vía, incluso préstamos flexibles, disminuyen las tasas de intereses para préstamos a pequeñas y medianas empresas, industriales, incluso para el consumo familiar, hace que también aumente el empleo, tanto del sector público, y ahí viene un poco el aumento indirectamente del sector privado, porque claro, el consumo público, los funcionarios públicos, las fábricas, las multinacionales, donde hay capital público y privado, más colaboradores, más dinero, lógicamente después se generan los puestos de trabajo del sector privado que nutren a los del sector público. O sea, el aumento del empleo es un efecto realmente directo, ¿verdad? Y luego el aumento del Producto Interno Bruto, que básicamente obedece a la productividad que podemos observar dentro del eje de la ordenada, desde la producción inicial, en este punto inicial, a este punto final, con la nueva demanda agregada. Aquí se denota la aplicación de esa política fiscal expansiva. Fiscal expansiva significa aumenta el gasto público, hay una tendencia a incrementar también lo que hace a el reparto, lo que hace a programas de subsidios en general, ¿verdad? Y finalmente, cierto, aumentará la inflación, ¿verdad? Lógicamente hay más inyección de capital, más moneda circulando, entonces lógico, al la demanda aumentar, van a aumentar los precios, ¿verdad? Entonces, estos son un poco los efectos de esta política fiscal expansiva para poder analizar. Con el efecto mismo de la pandemia, la consigna un poco de la clase de hoy es, y este efecto de la pandemia justifica la aplicación de una política fiscal expansiva. Entonces, me gustaría que puedan enviarme a mi correo, ekns@gmail.com, sus respuestas brevemente en 5 o 6 líneas, el por qué justifica y cuáles serían los efectos de esta política fiscal expansiva para nuestro país. Muchísimas gracias.